Hay miradas que rozan, otras que seducen. Pero hay tres que marcan. No porque sean evidentes, sino porque nacen desde un lugar donde el deseo ya no se controla. Si no las reconoces, pasarán desapercibidas. Pero si las ves, si sabes sostenerlas, no vas a gustarle, vas a obsesionarla. Porque el deseo femenino no se grita, se filtra. Y siempre empieza por los ojos. Solo algunos saben interpretarlo. Y esos nunca son olvidados. Hay algo inquietante y profundamente magnético en una mujer que te mira sin desviar los ojos. No lo hace por cortesía, ni por educación. Es una mirada que no se quiebra, no se rompe, no pide permiso. Te observa con una calma tan cargada de tensión que sientes que el tiempo se detiene. Y si no hay razón aparente para que lo haga, entonces sí, estás siendo observado. O mejor dicho, analizado. Ese tipo de mirada no es común. No es una distracción ni un descuido. Es una forma de explorarte, de recorrer tu lenguaje corporal, tus gestos, tus silencios. Está midiendo tu energía, tu postura, tu presencia. Está buscando algo. Y si lo encuentra, si tu forma de sostener ese cruce visual le genera estímulo, entonces te guarda en una zona especial de su mente, en la zona donde empieza la obsesión. He visto esto muchas veces en sesiones. Mujeres que describen con lujo de detalle cómo él reaccionó cuando lo miraron fijamente por primera vez, cómo agachó la mirada, o cómo la sostuvo sin temblar. Y ese microsegundo se les quedó grabado, porque no era sobre lo que veían afuera, era sobre lo que sentían dentro. Cuando una mujer se obsesiona, lo hace desde la emoción que le generas, no desde tus palabras. Y esa emoción puede comenzar con algo tan simple y tan poderoso, como una mirada que no se rompe. Una conexión ocular donde tú no te apuras por hablar, por moverte, por escapar, donde simplemente estás. Y eso, para ella, es irresistible, porque la mayoría esquiva, la mayoría titubea. Pero si tú no lo haces, si le devuelves la mirada, con calma, sin ansiedad, ella empieza a verte distinto. Y es ahí, en ese silencio visual, donde empieza a imaginarte, no como alguien más, sino como alguien que la desarma sin tocarla. No lo hace rápido. No lo disimula. Sus ojos bajan por tu cuerpo, pausadamente, como si estuviera leyendo un lenguaje oculto en ti. No es vulgar. No es obvio. Es elegante, preciso, casi clínico. Y cuando vuelve a subir la mirada, no se justifica. Solo te observa con una leve sonrisa que no llega a los labios, pero dice más que cualquier palabra. Ese escaneo. No es casual. Es deseo. Y más que eso, es curiosidad emocional. Cuando una mujer se siente atraída por ti, más allá de lo físico, su mirada baja. No porque quiera verte, sino porque necesita procesarte. Quiere entender qué energía proyectas, cómo te mueves, cómo ocupas el espacio. Ese escaneo es un mapa interno, una forma de anticipar sensaciones. Y cuando lo hace lento, controlado, sin disimulo, está proyectando. Te está probando sin tocarte. He trabajado con mujeres que recuerdan con exactitud el momento en que hicieron ese gesto por primera vez. Y no fue por impulso. Fue por impulso emocional, porque algo en él las hizo imaginar más. Y cuando una mujer imagina, ya empezó el vínculo. Aunque no diga nada, aunque parezca que no pasó nada, ese recorrido visual ya activó algo que puede volverse obsesión. La clave está en cómo tú sostienes ese momento. Si lo ignoras, lo rompes. Si te pones nervioso, le restas misterio. Pero si lo recibes, si mantienes tu eje, sin necesidad de reaccionar, estás permitiendo que esa tensión crezca. Y la tensión emocional es el terreno donde la obsesión femenina germina, porque en el fondo no está mirando tu cuerpo, está mirando cómo habitas tu cuerpo. Y si eso le dice algo que nadie más le dijo, va a querer volver a mirar. No sonríe con la boca, ni con gestos amplios. Es apenas un destello en la mirada, una curva mínima en la comisura del ojo, una expresión que aparece solo por un segundo y desaparece antes de que puedas estar seguro de haberla visto. Pero si la viste, créeme, no fue casual. Esa microsonrisa es una grieta emocional, un punto de fuga donde se filtra todo lo que no se atreve a decir. Este gesto aparece cuando lo que siente supera lo que quiere mostrar.
Es la tensión entre el autocontrol y el deseo. No es una sonrisa social. Es una expresión que nace sin permiso, en el instante exacto en que algo en ti la descoloca. A veces es por una frase que dijiste, o por cómo la miraste, o por cómo te quedaste en silencio cuando ella esperaba una reacción. Esa microsonrisa es su sistema emocional revelando, esto me está tocando. He visto a muchas mujeres negar esa expresión después. No, no fue nada. Pero su cuerpo ya habló. Sus ojos ya traicionaron la compostura. Porque cuando una mujer se obsesiona, no empieza con grandes gestos. Empieza con pequeños quiebres que ni ella controla. Y si tú captas ese microgesto, si lo sostienes con calma, sin burlarte, sin asustarte, empiezas a ganar un lugar dentro de ella que pocos alcanzan. El error está en intentar provocar esa reacción, en forzarla, porque este tipo de sonrisa no aparece cuando la buscas. Solo surge cuando tú estás presente de verdad, cuando no la persigues, pero tampoco te escondes. Cuando eres tú, y eso basta para hacerla tambalear. Y una vez que aparece, aunque ella intente disimularla, tú ya viste algo que no se olvida. Es un segundo. Ni más ni menos. Sus pupilas se dilatan, sus ojos brillan con una intensidad inesperada, y todo su rostro cambia, como si algo dentro de ella se encendiera. No lo dice. No lo muestra con palabras. Pero en ese instante, sus ojos te gritan lo que su boca todavía no se atreve a confesar. Te desea más de lo que pensaba. Ese brillo no es luz. Es química. Cuando una mujer siente una conexión profunda, su cuerpo lo expresa antes que su mente lo procese. Y los ojos son el canal más sincero. Puedes ver la diferencia entre una mirada neutra y una que vibra. Hay una energía vital, casi eléctrica, que aparece sin filtros. Ese brillo repentino es su sistema nervioso diciéndote, aquí hay algo. Y no importa cuánto lo intente controlar. Su cuerpo ya habló por ella. He acompañado relatos, donde todo empezó ahí, en una conversación aparentemente casual, donde de pronto él notó que sus ojos cambiaron, y esa señal, aunque mínima, fue el punto de quiebre. Porque el deseo no siempre entra con estruendo. A veces se filtra por la pupila, y una vez que se instala, puede crecer hasta volverse obsesión. Lo importante es no reaccionar con ansiedad. Si ves ese brillo y lo interpretas como una invitación inmediata, puedes romper el momento. Pero si lo recibes con presencia, con calma, con una seguridad que no busca confirmar nada, entonces ella siente que puede dejarse llevar, porque no estás ahí para apurarla, estás ahí para sostener lo que nace entre ustedes. Y ese tipo de brillo, cuando aparece, es porque ya te está imaginando, te mira y se va. Baja la mirada, gira el rostro, se enfoca en otra cosa. Pero segundos después, vuelve. Te busca otra vez con los ojos, como si no pudiera evitarlo. Y ese vaivén, lejos de ser distracción, es una forma silenciosa de procesar lo que le estás generando. Porque cuando una mujer empieza a obsesionarse, su mirada no sabe quedarse quieta. Se escapa, pero regresa. Como si su deseo la empujara, desde dentro. Este gesto es tan humano como contradictorio. Ella se siente atraída, pero también vulnerable. Entonces se protege, desvía, se hace la indiferente. Pero la verdad es que está peleando con algo que ya empezó a crecer. La fuga no es desinterés, es tensión interna. Es esa lucha entre el control emocional y el instinto. Y cuanto más fuerte es la atracción, más se nota ese movimiento visual, que no logra estabilizarse. He presenciado esto incluso en espacios terapéuticos. Mujeres que confiesan que no querían mirar, pero terminaban haciéndolo, porque el cuerpo responde primero. Y cuando una mirada regresa más de una vez, es porque no solo estás en su campo visual, estás empezando a ocupar su mundo interno. Y eso, para ella, ya no es una elección racional. Lo peor que puedes hacer es interpretar esa fuga como rechazo. Porque si respondes con inseguridad, ella se reafirma en su distancia. Pero si mantienes tu centro, sin perseguir ni retirarte, estás mandando un mensaje claro. Puedes acercarte cuando estés lista. Y esa seguridad tranquila, masculina, contenida, le da permiso para quedarse. Y cuando lo hace, cuando ya no escapa con la mirada, es porque decidió entregarse al fuego que tú despertaste. Está en la esquina de la sala, en otra mesa, en una conversación que parece absorberla por completo, pero en realidad te está mirando. No de frente, no de manera evidente,
Te observa cuando cree que no la ves. Y eso, más que una mirada directa, es una señal de obsesión en su fase más silenciosa. Porque cuando una mujer empieza a desearte de verdad, quiere verte sin ser descubierta. Necesita procesarte sin que tú interfieras. Este tipo de mirada es profundamente íntima, aunque esté a metros de distancia. Es en la sombra, en la periferia de la acción, donde se siente más segura para explorar lo que le generas. Te estudia, cómo hablas, cómo te mueves, cómo te relacionas con los demás. Y no lo hace por curiosidad superficial. Lo hace porque en su mundo interno ya está construyendo una imagen tuya, una historia contigo. He escuchado esto muchas veces. Lo miraba cuando él no se daba cuenta. Y detrás de esa confesión siempre hay algo más profundo. El deseo de ver sin ser vista, de crear fantasías sin exponerse al riesgo de ser rechazada. Porque mirar, desde lejos, es una forma de entregarse sin entregarse. Y si tú la descubres, si sientes su mirada y la encuentras, la forma en que reacciones puede marcarlo todo. Si la confrontas con arrogancia, se cierra. Si la ignoras completamente, se apaga. Pero si la miras con presencia, con una leve sonrisa, sin presión, entonces ella se siente vista de verdad. No expuesta, vista. Y eso activa algo visceral en ella, la sensación de que estás tan consciente como disponible. Y a partir de ese cruce, ya no necesita esconderse, porque en ti encontró un espacio seguro donde mirar y ser mirada. No hay conversación. No hay contexto claro. Solo estás ahí. Y ella también. Y en ese instante de quietud, te mira. No dice nada. No pregunta. No espera respuesta. Pero todo su cuerpo está en esos ojos. Hay una intensidad que no necesita explicación y que tú sientes como una presión suave pero imposible de ignorar. Esa mirada silenciosa no busca comunicar. Busca conectar. Y lo está haciendo en un plano que va más allá de lo racional. Cuando una mujer te mira así, no lo hace porque quiera algo inmediato. Lo hace porque algo dentro de ella ya te eligió, aunque no lo admita. En ese silencio se están jugando cosas profundas. Deseo, vulnerabilidad, imaginación. Es como si te estuviera hablando con los ojos lo que su boca no se atreve a decir todavía. Y si tú no te adelantas, si solo sostienes ese momento, ella lo recordará para siempre. He visto este tipo de mirada en los relatos más intensos. Mujeres que contaban cómo, en medio de una cena, de una reunión o incluso en el transporte público, hubo un instante congelado donde todo se volvió energía. No fue lo que él dijo, fue cómo la sostuvo sin invadirla, cómo no tuvo miedo al silencio, porque cuando una mujer desea en serio, no necesita palabras, necesita presencia. El error común es romper ese momento, hacer un comentario, bromear, cambiar el tema. Pero esa mirada no quiere distracción. Quiere ser sostenida. Quiere saber si tú también puedes estar ahí, en esa densidad emocional, sin escapar. Porque si puedes, entonces algo cambia para siempre. Ya no eres uno más. Eres el hombre que sostuvo su alma por los ojos. Y después de eso, el deseo ya no se contiene. Se convierte en necesidad. No hay duda. No hay juego. No hay fuga. Te mira y se queda. Como si el tiempo se detuviera. Como si ya no hubiera nada más que decir. Esa mirada no busca probarte, ni estudiarte, ni provocarte. Es una afirmación silenciosa. Te elijo. Y cuando una mujer sostiene tus ojos con esa intensidad, sin necesidad de palabras, es porque ya cruzó el límite del deseo y entró en la obsesión emocional. Este tipo de mirada no ocurre al principio. No es parte del coqueteo inicial. Aparece cuando su mundo interno ya se vio afectado por ti, cuando ya pensó en ti más veces de las que admite, cuando ya te soñó, cuando ya se imaginó contigo en escenarios que ni siquiera vivieron. Y ahora, en ese cruce de ojos sostenido, te lo entrega todo, sin decirlo. He escuchado muchas historias donde esa mirada fue el momento de no retorno. Ahí supe que algo se rompió en mí, dicen, porque no era deseo, era entrega. Ella no te estaba observando, te estaba dejando entrar. Y si tú eres capaz de sostener esa mirada sin huir, sin cambiar de tema, sin desviarla con superficialidades, entonces la conexión ya no tiene marcha atrás, pero también es una prueba.
Porque si te asustas, si la cortas antes de tiempo, si rompes la tensión, algo se pierde. Porque ella solo te mostró esa parte cuando ya sintió que podía confiar. Y si tú no la sostienes, se retrae, se protege, se cierra. Y lo que pudo ser una obsesión hermosa se convierte en un silencio que nunca se explica. Y cuando una mujer te sostiene los ojos como si ya fueras suyo, es porque, en su mundo interno, ya lo eres. Ella no te lo va a decir, no con palabras. Pero si sus ojos te buscan en silencio, si te escanean lento, si se quedan demasiado, ya está ocurriendo. La obsesión empieza en lo invisible. Y si tú sabes verlo, no necesitas hacer más. Recuerda esto: cuando la mirada se queda, el deseo ya no tiene escapatoria.